Ya. Primero vamos a ver este video de motivación. ¿Ya? ¿Ya? El puente de Tacoma, Washington, inaugurado hace tan solo unos meses, se construyó con un coste de más de 6 millones de dólares, pero la desgracia se abatió sobre la gran estructura. Estas son algunas de las imágenes más asombrosas jamás registradas en un noticiero, el derrumbe real del tercer puente colgante más grande del mundo. Sopla un viento de tan solo 35 millas por hora, pero esto aparentemente provoca un balanceo rítmico del puente que aumenta con cada oscilación. Finalmente, la carretera oscilante y los cables de suspensión ceden y se precipitan al agua. Afortunadamente, las únicas víctimas fueron un... Ya. ¿Qué pasó ahí? ¿Alguien había visto ese video? Igual es clásico según yo. Ah, mire. ¿Quién falló ahí? Los ingenieros. Bien. No, tienen que imaginar que este curso es ese puente y si no estudian se va a caer. ¿Ya? Pero eso no va por eso porque les mostró el video, sino porque el puente empezó a oscilar y aún no han visto eso, pero existe algo que se llama resonancia, ¿ya? Y el puente entró en resonancia, eh, no estoy seguro si en ese caso con el viento o algo así, eh, y la cosa es que hizo que el puente colapsara, ¿ya? Entonces, en base a estos errores, por ejemplo, ahora se construyen los puentes para que nunca lleguen a esa frecuencia de resonancia eh, y no colapse, ¿ya? Entonces, como motivación es importante como para que, por ejemplo, yo cuando aprendí esto dije, ¿y para qué me va a servir saber movimiento armónico simple o de vibraciones? Y bueno, generalmente la mayoría de las aplicaciones son como para estructura, así que no sé si hay gente que se va a ir a civil o eso, pero ahí lo van a ver más. Sobre todo que estamos en un país que prácticamente oscila, ¿ya? Así que harto, así que hay que siempre tener en cuenta que es interesante aprender estas cosas, ¿ya? Por ejemplo, aquí hay un edificio que en, ¿cómo decirlo? Al contrario del caso anterior, ellos sí pensaron que el edificio podía oscilar y crearon un sistema inteligente para que no pase nada. Vamos a ver. No podría haber salvado el rascacielos Taipei 101 de colapsar sobre sí mismo durante el terremoto en Taiwán. Pero ¿cómo lo hizo? ¿Cómo funciona desde el punto de vista técnico esta pelota? Pero sobre todo, ¿puede evitar que un rascacielos de 508 metros se derrumbe? Hoy, chicos, queríamos hacer un análisis en profundidad sobre esta enorme esfera de acero que tiene un diámetro de 5,5 metros y pesa 660 toneladas, después de que muchos de ustedes nos preguntaron cómo logró salvar efectivamente el rascacielos Taipei 101 durante el terremoto que ocurrió en Taiwán. Vayamos en orden. Comencemos con los hechos. Ciao ragazzi, este video Voy a un poner esta edificio parte. tan imponente. La respuesta rápida es que esta bola está diseñada para moverse en dirección opuesta a las oscilaciones que sufre un edificio durante un terremoto, de modo que contrarreste la fuerza que lo está moviendo. Conceptualmente es un péndulo que actúa como contrapeso, pero tratemos de entender cómo hace esta bola para moverse en dirección opuesta a la oscilación del edificio y no en la misma dirección. Como ya sabemos, durante un terremoto la tierra vibra bajo nuestros pies y los edificios... Ah, pero ahí ya se entiende la idea principal, que la clave es como desarrollar algún sistema inteligente para contrarrestar el problema que podría generar los terremotos. ¿Ya? Entonces, por eso es importante.
eh, estudiar o entender eh, en contextos donde hay oscilaciones, ¿ya? Entonces, ahora vamos a empezar, ¿ya? Ya. Entonces, ahí quedó algunos de sus comentarios del video o algo que quieran decir. Entonces, lo primero, entonces, para entrar en el mundo de oscilaciones, es entender qué es un movimiento oscilatorio, ¿ya? Bueno, ahí está definido, pero ¿qué se les viene a la cabeza a ustedes si les dicen, descríbeme qué es un movimiento oscilatorio? ¿Ya? ¿Qué podrían decir? Movimiento como para describir movimientos que tanto un ciclo, por ejemplo, un péndulo, cuanto lo que decía el profe, un resorte con una pelota con torneo. Ya, bien, perfecto. Eso, esa idea que dijiste de un ciclo, aquí se suele llamar, por ejemplo, un periodo, ¿ya? Periodo, vamos a tener que, en ciertos problemas, una partícula oscila en cierto periodo y, como bien dice él, cumpliendo un ciclo, ¿ya? Y la gracia de estos movimientos es que van a oscilar siempre con respecto a un punto, ¿ya? Por ejemplo, a un punto de equilibrio, ¿ya? Por ejemplo, un péndulo, si estuviera en un mundo ideal, va a estar siempre oscilando así. Nada lo va a frenar. Pero, por ejemplo, si yo lo dejo abajo y nada lo excita, va a quedarse en ese punto de equilibrio, ¿ya? Ya, entonces, ahí es donde entra el movimiento armónico simple, ¿ya? Que es un tipo particular de movimiento oscilatorio en el cual existe una fuerza restauradora, ¿ya? Que en el caso que justamente mencionas, eh, este resorte, los resortes, si bien recuerdan, tienen asociado un largo natural. Los resortes tienen la capacidad de que siempre van a querer estar en su largo natural. Entonces, por ejemplo, si yo estiro este resorte, ¿ya? Y yo lo estiro, él siempre va a querer volver a su largo natural. Y eso se da por la fuerza elástica, ¿ya? Entonces, esa fuerza va a ser la principal actuante en este tipo de movimiento, ¿ya? O sea, igual depende, por ejemplo, en este caso, ¿ya? Importante tener en cuenta que va a haber una fuerza, ¿ya? En este caso, por ejemplo, la fuerza elástica, ¿ya? Que en la mayoría de los casos es donde mejor cae este tipo de movimiento, ¿ya? ¿Sí? ¿Qué pasa con el así un suerte así mucho y cuando cuando se confirma como que pierde la fuerza para eso sirve? No, o sea, por ejemplo, si esto yo lo estiro hacia acá y lo suelto ahí, se va a venir con una fuerza que siempre va a estar presente y tanto que va a pasar desde el punto de equilibrio y va a volver hacia allá y eso justamente, como yo lo saqué del punto de equilibrio, es que va a quedar oscilando, ¿ya? Entonces, pero en la realidad no vemos eso. Por ejemplo, si excitamos un péndulo, este se separa. Por ejemplo, si yo empujo algo y se separa, pero eso es porque también está el roce presente. Pero aquí pensando en un mundo ideal, eso siempre debería quedar oscilando. Por ejemplo, el péndulo que hay allá está construido para que desprecie el roce, ¿ya? Entonces, por eso siempre va a estar moviéndose cada vez que lo vea. ¿Ya? Entonces, si tenemos este problema, tenemos esta fuerza. Recuerdan que, por ejemplo, usando la segunda ley, si consideramos solo esta fuerza, y tomamos la aceleración como la doble derivada de la posición, ¿recuerdan eso? Que si yo derivo la posición, me da la velocidad, y si la derivo de nuevo, la aceleración. ¿Ya? ¿Ah? Y si ahora yo esto lo acomodo un poco,
¿Ya? Esa es justamente la ecuación principal de un movimiento armónico simple. O sea, si desde ahora que vean eso, eso es un movimiento armónico simple. ¿Ya? O sea, bueno, creo que aún no tienen Edo, ¿sí? ¿No? Ya. Entonces, la E2, eso es una Edo, ¿ya? Básicamente, por ejemplo, recuerden que si yo tengo esto, ya, esa es una, ¿cómo se llama eso? Esto, Una ecuación. una ecuación, eso es, una ecuación, perdón. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si tenemos también eso, pero no sé, en este caso, bueno, justamente como ahí, eh, y hay derivadas, ¿ya? Es una ecuación diferencial, ¿ya? En ese curso de Edo, no sé por qué está después de este curso, porque prácticamente aquí no vamos a resolver, digo, enseñar a resolver Edo, pero sí van a tener que, entre comillas, usar las soluciones, ¿ya? Vamos a ver, por ejemplo, para aterrizar un poco más la idea, eh, ya, aquí tenemos, por ejemplo, ¿podrían resolver eso? O sea, ¿qué cosa derivada me da eso? ¿Ya? Ya, bien. Entonces, la solución sería P elevado al cuadrado. Perfecto. Esa es la idea. ¿Ya? Pero aquí igual es más directo verlo, porque es un caso conocido, pero si es algo así, no es tan directo. ¿Ya? Entonces, eh, básicamente lo que queremos encontrar acá, lo que queríamos encontrar acá era x. Que x es una variable, una constante. Pero lo que queremos encontrar en la CEDO, ecuaciones diferenciales, son funciones. ¿Ya? Entonces, por eso queremos encontrar con qué función, por ejemplo, si hay una oscilación, probablemente si- en un instante, si pensamos x de t, en un instante va a estar en x, se va a mover al centro, al punto de equilibrio, se va a mover hacia el otro lado, va a volver y así. Entonces, prácticamente lo que describe ese movimiento es una función como coseno o seno. ¿Ya? Entonces, lo que queremos encontrar ahora es esa función. Y por eso hay que resolver esa EDO. ¿Ya? En ese curso van a aprender cómo resolverla, pero de momento para este curso lo que les va a servir es que hay fórmulas generales como para resolver esto. ¿Ya? Como se intuye acá, probablemente la función va a ser un coseno o un seno. Entonces, eh, la función general para resolver un movimiento armónico simple va a ser, eh, por ejemplo, por ejemplo esta, o por ejemplo esta. ¿Ya? Entonces, cuando yo estuve en este curso, no entendía por qué, pero sabía que esa era la solución. Eso es lo que tienen que hacer un poco. Yo le estoy contando que estas son posibles soluciones. Y el problema es que acá en ecuaciones normales o lineales, hay siempre como una solución, a veces se indefine el problema, pero aquí pueden haber varias soluciones, ¿ya? ¿Cuál es la utilidad de la tercera expresión que está viendo el ejercicio y la mayoría pregunta por el valor de ti? Pero con el tercero me parece que es como. Básicamente, con todas estas, nosotros podemos describir esto. Espera, al tiro de eso. Por ejemplo, si sabemos que el movimiento va a ser oscilatorio, yo puedo decir, ya, el coseno, puedo escribirlo con un coseno. ¿Y qué hace el phi? El phi me mueve esto hacia los lados. Entonces yo con eso puedo ajustar. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Por ejemplo, si el seno sabemos que es como va contrario al coseno. ¿Ya? Entonces si yo le doy más fase y el movimiento realmente este, yo lo puedo describir con esta.
pero si también lo podría describir con esta, ¿ya? O también podría describirlo con sumas de coseno y seno. Esa es como la idea. ¿Y por qué? Básicamente, eh, todas las soluciones tienen dos incógnitas, que es la amplitud y la fase, ¿ya? Esta es más sencilla porque si bien igual son dos incógnitas, pero es la amplitud de cada, o sea, me armo esto en base a cosenos y sen. Si yo los sumo, puedo hacer lo que quiera y puedo construir cualquier tipo de función. Entonces, básicamente esto lo que me da son como funciones oscilatorias y combinándolas o cambiándole la fase o la amplitud, recuerden que la amplitud va a decir qué tan ancho es, no sé, o alto, y la fase me mueve esto hacia allá, ¿ya? Y qué tan angostas o anchas son, me lo da la frecuencia, ¿ya? ¿Se entiende? ¿Ya? Por ahora tienen que saber que estas son las soluciones típicas, ¿ya? ¿De dónde salen estas cosas? Es básicamente por esto, ¿ya? Entonces, básicamente, eh, sabemos que este tipo de movimientos que va a tener esta forma, así es como la función que los describe, ¿ya? Entonces, esa es como la idea, ¿se entiende? ¿Se entiende o no? Está muy... Ya, bien. Entonces, ya, vamos a describir un par de cosas. Entonces, como les dije, esta va a ser la amplitud, ¿ya? Eh, W va a ser eh, la frecuencia de oscilación, ¿ya? O sea, es decir, con qué tanta rapidez va o se va cumpliendo cada ciclo. Eh, También tenemos la fase, y la fase básicamente en qué punto comienza, por ejemplo, el movimiento. Es como la fase inicial es donde inicia, porque esto podría iniciar, por ejemplo, así, o podría iniciar acá. Entonces la fase me indica como en qué parte del ciclo empieza, ¿ya? Podría empezar en un mayor estiramiento, uno menos. Entonces, no, perdón. Por ejemplo, veámoslo en este ejercicio. Si yo lo estiro un montón, lo que voy a estar variando va a ser la amplitud de oscilación, ¿ya? Va a oscilar más, va a cambiar la amplitud. ¿Cómo varío la fase? Por ejemplo, si yo lo estiro y lo suelto y empiezo a estudiar el movimiento desde ahí, esa es la fase inicial, ¿ya? Ahí. Pero ¿qué pasa si en vez de yo empezar a estudiar ahí el movimiento, lo empiezo a estudiar acá? Esa sería otra fase, ¿ya? Entonces, como el instante inicial de movimiento, ¿ya? Básicamente, ¿dónde inicia esto? ¿Dónde inicia la oscilación? ¿Ya? Vamos a tener también el periodo, que se calcula así, la frecuencia de la oscilación, se calcula así, ¿ya? Entonces esas oscilaciones por unidad de tiempo, ¿ya? Y este es el tiempo de oscilación de un ciclo así, y acá, en volver, ese es el tiempo que tarda. eh, ¿Ya? También muchas veces en estos problemas nos van a preguntar acerca de velocidades. ¿Cuál es la velocidad de la partícula? ¿Cómo podríamos obtenerla? Ya, derivando, bien. Entonces, por ejemplo, si
nos preguntan sobre una velocidad, tomamos una de las soluciones, vamos a tomar, por ejemplo, la primera, ¿ya? Entonces, si yo derivo eso, me queda menos el seno de WP. Saben que la derivada de coseno es menos seno, ¿cierto? ¿Ya? Y la regla de la cadena, ¿la conocen? Eso es verdadero posible. Ya, eso. Entonces ahí queda. Entonces ahí queda menos. Ahí tengo eso. ¿Ya? Y por ejemplo, generalmente suelen preguntar cuál es la rapidez máxima. Entonces, ¿cuál sería la rapidez máxima? Yo sé que el seno y el coseno oscilan entre -1 y 1. Entonces, ¿cuándo sería máximo esto? Cuando el seno es -1. Entonces, esa sería la rapidez máxima. ¿Ya? Por ejemplo. Y también pueden preguntarle cosas de la aceleración y sería derivar esto nuevamente, ¿qué harías? ¿Ya? Ah, ya. La rapidez máxima, por ejemplo, esta es la rapidez, ¿ya? La rapidez de ese movimiento, usando la primera solución. Básicamente esta es una función que nos dice cómo es la rapidez. Y ahora, si yo quiero la rapidez máxima, ¿cómo maximizo esta función? ¿Ya? Para maximizar esta función, eh, si se dan cuenta, recuerden que acá tenemos un gráfico posición-tiempo, ¿ya? Recuerden que la pendiente de esos gráficos era la velocidad. ¿Ya? Y básicamente, justamente derivando, es como conseguimos eh, la velocidad. Entonces, esa velocidad va a ir cambiando, pero lo que yo decía es que el seno, la función seno, está acotada entre -1 y 1. Entonces, ¿cómo hago que esto sea máximo? Por ejemplo, ¿cómo hago que sea máximo eso? Si yo lo multiplico por -1 me da AW, si yo lo multiplico por 1 me da menos AW, si yo lo multiplico por 0,5 me da AW dividido 2. Entonces, la forma de maximizar eso es tomando esta cosa, ¿ya? Solo para que lo tengan en cuenta, ¿ya? Eso. Y por ejemplo, si se dan cuenta, ¿dónde creen que debería estar esa velocidad máxima? ¿En qué punto? Ya. No, justamente no. Porque si lo pensamos, por ejemplo, si yo estoy oscilando de acá a acá, justo en los bordes, en los máximos y en los mínimos, esto es donde estoy parando. Entonces, en el punto medio es donde se genera la máxima rapidez. Y justamente la pendiente me lo está diciendo. Por ejemplo, si voy así, la pendiente ahí llega a ser máxima, pero igual negativa, pero después como que se empieza a bajar. Y subiendo, 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 máxima, máxima, y ahí empieza a bajar. ¿Ya? Eso. ¿Ya? ¿Se entiende la idea general? ¿Qué cosa? No, acá la posición es cero. Cuando yo tenga eso, la posición va a ser cero. ¿Ya? ¿Se entiende? Ya, entonces, eh, o sea, no se compliquen tanto con esto. Sí o sí pueden usar cualquiera de estas soluciones y prueben vayan probando y usen la que les parezca más cómoda. Si, como el compañero dice, si es que alguna vez le llegan a pedir como la fase de oscilación inicial, bueno, esta no la van a poder usar porque ahí está la fase, ¿ya? Tendría que ser solo una de estas dos, ¿ya? Pero es arbitrario cuál usen.
¿Ya? El W es la frecuencia. Eso se me olvidó decir. Ya. Justamente cuando teníamos la ecuación del más, o del movimiento armónico simple, W sería la raíz de eso. Básicamente esto se suele escribir así. ¿Ya? Esta sí que es la fórmula general. ¿Ya? Eso es W. Básicamente es la... ¿Sí? Eso W será siempre la raíz de lo que acompaña la oposición, ¿no? Sí. ¿Ya? Sí. ¿Ya? ¿Se entiende eso? Entonces está. Esto es lo que hablé. Ahí lo pueden revisar. Ya. Entonces, ahora nos dicen una masa unida a un resorte horizontal ideal oscila sin roce alrededor de su posición de equilibrio. Su posición en función del tiempo está descrita por eso. Ya, entonces, aquí vamos a seguir viendo el mismo problema que habíamos estado viendo y nos dice, además nos dan, básicamente nos dan la solución, ¿ya? Aquí, entonces nos dicen que tenemos una partícula que básicamente oscila según esta función, ¿ya? Entonces ahí nos están diciendo tal cual cómo está oscilando, ¿ya? Podríamos graficar eso incluso. Y nos dice, a partir de la ecuación de movimiento, indique la amplitud, la frecuencia angular y la fase inicial, ¿ya? Explique brevemente qué representa físicamente cada una de estas cantidades. Ya. Otra cosa es que si se dan cuenta, cuando yo les puse, por ejemplo, la solución de esto, ¿ya? Tenemos dos incógnitas. Esas dos incógnitas son condiciones iniciales, ¿ya? La amplitud es básicamente qué tan lejos yo solté, por ejemplo, el resorte en este problema, o esto, en qué momento del recorrido empecé a medir, ¿no es cierto? ¿Ya? Como la fase. ¿Ya? Eso cuando lo mastiquen un poco más lo van a entender. Y estas las podemos calcular, si es que no nos las dieran, como en este caso, las podemos calcular con condición inicial. Por ejemplo, si me dicen, tu objeto parte a 5 metros del punto de equilibrio. Yo ahí podría decir, ah, ya, pero si en el T0 está a 5 metros, ahí tengo una condición y podría decir que eso es igual a eso, y ahí encontrarlo, ¿ya? Por si acaso. Entonces, ahora, ¿cuál sería la amplitud de este problema? ¿Ya? 0,10. ¿Qué era la amplitud? De la distancia máxima que recorre el objeto al oscilador. Ya, Que sé que lo recorre. ya. Entonces, si lo tenemos aquí, la tenemos en el punto de equilibrio, básicamente es que va a oscilar a 0,10, no sé, no sé si son metros, hacia allá y 0 a 0. ¿Ya? Y en esto básicamente es que eso mide 0,10. ¿Ya? O sea, su último máximo va a ir a 0,10, después se va a devolver al punto de equilibrio, va a ir hacia el otro lado, 0,10 también, y después devuelve. ¿Ya? La frecuencia, ¿cuál sería la frecuencia angular? Ya, la frecuencia sería 4pi. ¿Ya? Es justamente lo que acompaña ahí al tiempo. Ya, fíjense en la solución. Y la fase inicial sería pi tercios. ¿Ya? Eso es básicamente conocer la solución de la EDO y extraer la información.
¿Ya? Ahora dice determina el periodo y la frecuencia de oscilación. ¿Ya? ¿Cuánto sería el periodo? 2pi partido de la frecuencia angular, que eso nos daría un metro. ¿Ya? O sea, tenemos que hay una oscilación cada medio segundo. Y la frecuencia, ¿recuerdan cómo es? El inverso del periodo. ¿Ya? Perfecto. ¿Alguna duda hasta ahí? Ya. Ahora nos dicen, determine la posición inicial a partir de este resultado, indique si en T0 la masa se encuentra en la posición de equilibrio, en algunos de los extremos o en la posición intermedia. Ya. Entonces, lo que me estás pidiendo, ¿cuál es la posición inicial? ¿Cómo la obtengo? ¿Ah? Empezamos aquí. O sea, te digo, en centro. ¿Sí? Justamente. Yo reemplazo t igual 0. Para eso justamente tengo una función. ¿Ya? Si yo reemplazo t igual 0, me queda 0,10 coseno de pi tercios. Ya. Y ahí está la posición inicial. O sea, eh, como les digo, si la dejan así está bien, pero si la resuelven, bueno, aunque ahí tendrían que pedir el coseno, no habría problemas con eso. Se puede interpretar más porque justamente nos preguntan eh, si se encuentra en la posición de equilibrio o en alguno de los extremos. ¿Ya? Y ahí creo que eso creo que era 0,05. ¿Ya? La posición de equilibrio estaría en 0. Entonces no está en la posición de equilibrio. ¿Y está en un máximo? Recuerden que mis máximos son 0,1. No está en el máximo, está como por acá. ¿Ya? Podrían haberse dado cuenta también de eso con la fase. ¿Ya? Porque básicamente la fase me dice cómo empieza esta oscilación. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, el coseno, para escribirlo. A ver si lo escribí acá. Ya, si no me equivoco, el coseno parte desde acá. Y como que me dice, como me dicen, eh, a ver, no, sí, 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 sí. Ya, entonces, como me dicen, esta es la función coseno. Y ahí, como estoy trabajando con ella, sé que, por ejemplo, aquí la fase es 0. Aquí la fase, cuando se cumple el ciclo, es 2pi. Aquí la fase que va en la mitad sería pi. Aquí la fase sería que va en un cuarto, sería pi medios. Entonces, como yo sé que la fase mía es pi tercios, que pi tercios es más chico que pi medios, probablemente está como por acá, ¿ya? Entonces, ¿qué significa eso? Que ahí mi función está iniciando ahí, en ese punto. ¿Se entiende la idea o no? Esa es como la idea de la fase, ¿ya? Si hubiera sido aquí, no hubiera tenido fase, yo hubiera sabido al tiro que estaba en un máximo. O si hubiera sido la fase pi, yo también hubiera sabido que estaba en un máximo o un mínimo. ¿Ya? ¿Me entiendes?
Entonces, esa es como la fase, que quiero que se queden con eso, que es como en qué fase de la oscilación inicia, ¿ya? ¿Se entiende? Ya. ¿Sí? Entonces, este tipo de preguntas cuando piden en la comparativa, si está en un equilibrio de un extremo intermedia, se puede comparar con el voltaje abajo. Eso todo. Sí, o sea, por ejemplo, aquí les dio esto y este es el máximo o mínimo, entonces está al medio. Y el punto de equilibrio cero, ¿ya? Entonces está intermedio, ¿ya? Pero igual podrían haber hecho el análisis con la fase, ¿ya? No, dado que tiene fase de pi tercio, está en fase intermedia, ¿ya? En fase pi medio está en los equilibrios, en fase pi o cero está en, en los bordes, el máximo o mínimo, ¿ya? Si hay dudas, pregúntenos, que aprovechar. ¿Sí? Eso pregúntenos. Y dicen que a cierto tiempo alcanza ese máximo también de ver la constante de base. Ujú. Tendríamos que empezarla con más dos capítulos para que no saben. Ah, sí, sí, porque, bueno, básicamente esto como una oscilación, básicamente se va a ir repitiendo. Entonces, eh, para todo, por ejemplo, las fases que tengan pi más, creo que es npi, ¿ya? Pues, ahí, npi, es como más generar el resultado, obviamente, ¿sí? Hay que igual tratar de expresarlo con eso, ¿ya? Si es que fuera una pregunta así, ¿ya? Eh, Siguiendo con eso, nos preguntan, obtenga las expresiones de velocidad y aceleración. ¿Ah? Yes. Ya, entonces, ¿qué hacíamos para obtener la velocidad y la aceleración? Bien. Ya, entonces, aquí siempre más o menos parecido. La velocidad va a ser eh, menos la amplitud por el omega por el seno de 4 pi t más pi tercios. Ya, recuerden que esa era la derivada. Esto sería por regla de la cadena y el seno porque es la derivada de coseno. Y la aceleración, la derivada de eso, que sería menos 0,10 por 4 pi cuadrado por seno de 4 pi. ¿Ya? ¿Se entiende? Perfecto. ¿Ya? Eso igual tenerlo en cuenta siempre para ahorrar tiempo, que eso coseno se transforma en seno con un menos, sale eso por regla de la cadena, y lo mismo al pasar a la aceleración. Eh, si se dan cuenta aquí, la aceleración es igual a menos omega, omega cuadrado por x, ¿ya? Por si acaso. ¿Ya? Ahí está x. ¿Ya? Y ahora nos dicen, determine la velocidad inicial utilizando su signo y utilizando su signo indíquese a qué lado estaba moviéndose inicialmente la masa. Entonces, si quiero la velocidad inicial, simplemente voy a evaluar. Cuando t igual 0, sería menos 10, menos 0,10 por 4 pi por seno pi. Ahí, está ahí. Y el signo es negativo, ¿ya? Perdón. Ah, porque eso es X. Ahí arriba está. Entonces, si me olvido de eso, ahí está X. Entonces, básicamente la aceleración es menos omega cuadrado por X.
¿Ya? Por si acaso, si alguna vez les preguntan algo, no sé, relaciona la posición con la aceleración. Ahí está. Sí, ahí está. Es básicamente cómo relaciona la aceleración con la velocidad. ¿Ya? Por ejemplo, también sabemos que la aceleración también es, y ahí recuperamos nuevamente la ecuación, la EDO. ¿Ya? Si se dan cuenta. Así pueden comprobar al menos que lo hayan hecho bien. ¿Ya? Ya. Entonces está la velocidad inicial y es negativa, por lo tanto se mueve. O sea, depende si tú me Sí, bueno, depende de cómo lo hayan definido. Pero yo iría hacia acá. Puedes tirar hacia allá, entonces eso está así. ¿No? Recuerden que la fuerza siempre va a querer ir de vuelta a su largo natural. ¿Ya? Entonces, ahora determine la rapidez máxima y la magnitud máxima de aceleración. ¿Ya? Aquí está lo que les dije antes. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería la rapidez máxima? el coseno sub entre relación. Entonces, esto me olvido y digo que es -1. Y esto, 0,1 por 4. Listo. Y dice magnitud de la aceleración máxima. Y ahí lo mismo. ¿Ya? Perfecto. ¿Se entiende eso? Ya. Y ahora dice en qué posiciones de la trayectoria ocurren la rapidez máxima y la aceleración máxima. Justifique utilizando las expresiones obtenidas anteriormente. ¿Ya? ¿Dónde ocurre eso? Empezamos con la velocidad máxima. ¿Dónde se daba? ¿En qué posición? Y lo que podríamos hacer el camino lento es tomar esto, igualarlo acá y despejar el tiempo. Pero eso, digo, perdón, la posición. Bueno, el tiempo y después reemplazarlo en la posición. Y eso sería un camino más largo. O me recuerda adelante, evaluando las pendientes, que el cambio se hacía cuando el punto de equilibrio estaba ahí en cero. ¿Ya? Y ahí ya lo tenemos. ¿Y la aceleración máxima dónde se daría? Pero no tengo que saber. Eso tengo más. No sé cómo hacerlo. Bien, en los máximos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tengo más ocurrió como andan los chicos. Si se dan cuenta, eh, ¿cómo? No, porque vamos a verlo acá. Recuerden que tenemos gráfico de posición-tiempo, ¿ya? Ese es el nuestro. Tenemos que la velocidad en los máximos es cero, porque es la pendiente, ¿ya? Por lo tanto, si ahora yo escribo esto va a ir al revés. Cuando yo tenga máximo allá, acá voy a estar en el mínimo. Y la pendiente de este gráfico, ahora sí es la aceleración. Y me doy cuenta que aquí es el máximo. Y cuando tengo puntos de equilibrio, la aceleración es el mismo. ¿Ya? Es lo contrario. Si se dan cuenta, por eso son inversas. Este es coseno, este es seno, y este es lo contrario, ¿no? Coseno. ¿Ya? Recuerden que siempre pueden usar ese análisis de analizar las pendientes de los gráficos. ¿Sí? Entonces, recuerden, aceleración máxima en
x t para igual a 0,1 más menos 0,1. ¿Ya? Arriba o abajo. ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿O algo que no se haya entendido ahí? Entonces, eso en general, la velocidad máxima se da en los puntos de equilibrio y la aceleración máxima en los puntos máximos o mínimos. ¿Es de ocupar el más menos 0,1? Sí, porque puede ser arriba o abajo. Ahí, en esas dos posiciones hay aceleración máxima. Ya. H determina el primer instante en que la masa pasa por la posición de equilibrio. ¿Ya? ¿Ah? Sí, exacto. Entonces, como ya dijimos anteriormente, en una de las preguntas anteriormente, esto no partía partía en una fase intermedia. Por lo tanto, lo que nos están preguntando ahora, ¿cuál es el primer instante en que se cumple que x es igual a cero? ¿Ya? Entonces, eh, eso, ¿ya? Tenemos que utilizar esto aquí, menos 0,1 por 4. Ah, no, perdón. Aquí está. 0,1 porción de 4 pi. ¿Cuándo se cumple eso? Entonces, básicamente aquí eh, tengo que el coseno debe ser igual a cero. ¿Y cuándo se cumple eso? Cuando esto de acá es eh, pi medios más n, si no me equivoco. Sí, ¿ya? Porque, porque el coseno aquí en pi medios hace cero, ¿cierto? Pero después, si yo sigo, si yo le sumo uno a esto, a ver si le sumo uno, no estoy seguro si era así. Pero la cosa, lo que quiero representar es que cada media vuelta va a ser cero de nuevo. Y después de nuevo. Y después de nuevo. Entonces esa es como una fórmula general de describir todas las veces que el coseno va a ser cero. Voy a ver si está bien. Escribo así, nt. ¿Ya? O sea, cada vez que se cumple un medio ciclo, eso va a ser, este coseno sería cero. ¿Ya? Recuerden que vamos a oscilar, entonces va a estar siempre pasando por los puntos de equilibrio. Entonces, esa es como la idea. Pero lo que nos preguntan es el primer instante, por lo tanto, el instante es cero. ¿Ya? Por lo tanto, nos olvidamos de eso. Y ahora sí, si despejamos eso ahí, nos queda 3,6 menos 2,6 igual a 4,6. 6, 4, más, ya, igual ah, sí. Sí. Entonces, ese es el instante de tiempo donde por primera vez la partícula pasa por el punto de equilibrio. ¿Ya? ¿Se entendió eso? ¿Hay algo en alguna parte que se perdieron de ahí? Tengo una duda con el análisis dimensional. ¿De dónde viene el camino de Miguel segundo? O sea, teníamos solamente. Eh, sí.
que no estoy nada, sin nada más que viendo el tiempo. Es una magnitud como de. O sea, Sí, siempre ha sido segundo. sí, en verdad no estaba definido el problema. Entonces no lo vamos a poner mejor. Pero si todo está en un mundo perfecto, esa función está escrita en X en metros y tiempo partido en segundos. No está dicho, pero si hubiera estado dicho, ahí se ponía segundo. ¿Ah? Vamos a dejarlo así. Vamos a dejarlo así porque no va a ser. Acá, porque paso esto hacia acá restando y para poder restarlos lo acomodé los denominadores. ¿Ya? Ya, vamos. ¿Quedó alguna duda entonces? ¿Se entendió la idea general del movimiento armónico simple? Ya. Entonces vamos a ir con otro problema. Una masa M se encuentra unida horizontalmente a dos resortes idénticos. ¿Ya? Ambos de constante elástica acá, como se muestra en la figura. Y se me olvidó no poner en la figura. Cuando la masa se encuentra en x0, ambos resortes están en su longitud natural. ¿Ya? Entonces, tenemos ya, nos dice que cuando ambos están en su longitud natural, esto está en x igual a 0. ¿Ya? Ahora nos dice, eh, ambos tienen constante K, la masa solo puede moverse en la dirección horizontal. ¿Ya? Eh, Inicialmente el sistema es perturbado y la masa comienza a realizar movimiento armónico simple alrededor de x0, amplitud d. ¿Ah? O sea, el sistema es perturbado y nos dicen que va a oscilar con amplitud d. ¿Ya? Significa que se va a mover de hacia acá y menos de hacia acá. ¿Ya? Eh, en el instante que la masa pasa por d medios, es decir, acá, el resorte ubicado a la derecha es retirado instantáneamente. Considere esto como T0 para el nuevo movimiento. Entonces, en este punto van a ver como dos problemas aquí que se va a soltar acá. Y ahí va a aparecer sólido. ¿Ya? Entonces, esa es como la idea. ¿Ya? Entonces, ahora determine la fuerza neta sobre la masa antes de retirar el resorte y encuentre la frecuencia angular del movimiento. ¿Ya? Voy a borrar aquí. Entonces, lo que nos piden es la fuerza neta. Solo pensamos en el problema de arriba, donde está oscilando de acá hacia acá, con los dos resortes. Nos dicen determine la fuerza neta de la masa. ¿Ya? ¿Cuál sería? O sea, para que eso que se ve y todo eso. Ya. Pensemos solo en la fuerza horizontal. Bueno, ¿sí? ¿Qué fuerzas tenemos presentes ahí? ¿Cuántas? En la. Ya, dos resortes, bien. Entonces sabemos que la de resorte es... ujú, ¿ya? ¿Con qué signos? O sea, uno sí o sí va a estar negativo, el otro está positivo. El tema de. Ya. Y uno se va a contraer y eso. Entonces, si uno está positivo y tiene misma constante y la otra negativa, sería 0. ¿Ya? Ojo ahí. Fíjense, si esto está acá,
y esta está acá, una va a querer volver a su posición inicial. Y esta también va a querer descomprimirse. ¿Ya? Entonces las dos sí tienen el mismo signo. ¿Se entiende? ¿Ya? Y en el caso de la compresión va a ser la misma porque como está asimétrico, cuando una esté comprimida, la otra va a estar descomprimida eso. ¿Ya? Eso. Entonces ahí tenemos la fuerza neta. ¿Se entendió eso? ¿Ya? Pero era muy probable caer en esto. ¿Ya? Entonces, traten de imaginarse los resortes siempre que haya problema del resorte y pensar hacia dónde quiere ir el resorte. ¿Ya? Eh, y dice, encuentre la frecuencia angular. Ya, tenemos poca información. ¿Ya? Eh, revisar algo. Ya, entonces, ¿cómo encontramos la frecuencia angular? Ya, bien. Entonces, hay que relacionar la fuerza con la aceleración, como bien dijo. Y ahí está. ¿Ya? Entonces, siempre ya calculamos la fuerza neta y si se dan cuenta, llegamos nuevamente a una EDO, ¿ya? A un movimiento armónico simple, que es de la misma forma. Entonces ya conocemos su solución y tiene, lo que cambió aquí sí fue la frecuencia angular, ¿ya? Bien. Ahora entonces, utilizando que la amplitud inicial de movimiento es D, determina la velocidad cuando pasa por X igual a D2, D medios. ¿Ya? Entonces, aún no estamos en este caso que se le sacaba el segundo resorte. Entonces, asuma que la amplitud es D y calcule la velocidad. La velocidad cuando X es igual a D medios. Eso queremos, entonces. Ya, entonces, ¿cómo hacemos eso? O por dónde empezar? Estamos en la impresión solución que tenemos, o sea, la función en el tiempo, que se igual a la amplitud por función. Perfecto. Entonces, primero partimos dando una solución al problema y ya la conocemos. Vamos a utilizar la clásica. Ya sabemos que esto es D. Y ahora queremos que esto sea igual a D medios. ¿Ya? Entonces, si esto es D medios, ¿ya? ¿Verdad? Entonces, eh, ¿para qué valores? La pregunta ahora es, ¿con qué valores de esto hago que el coseno sea un medio? Eso probablemente no sé si alguien lo sabe. Ya. Sí, verdad, no sabemos tampoco cuánto es la fase. Tienes razón. Ahora te la podemos sacar del nivel de dos veces.
Eh, Sí, decir, ah, ya. podría ser, pero hay un camino astuto que se puede tomar, ¿ya? Es decir, eh, hay un truco acá. Ya, primero, recordar que la velocidad, vamos a saltar un paso ahí, la velocidad va a ser esta, ¿ya? ¿Cierto? Entonces ahora yo sé que esta es la velocidad y aquí tengo un seno. Entonces lo que podría hacer es decir, recordar esta propiedad trigonométrica que es si la suma del coseno al cuadrado más el seno al cuadrado, ¿cuánto da eso? ¿Ya? Yo conozco esto y este es un medio. Seno cuadrado. Entonces digo que seno cuadrado omega de 3 más pi es igual a... No, un medio, sí. Un medio. Y la raíz de eso, ¿no? A revisar por si acaso. Ahí. Ah, aquí me falta. Que el coseno es un medio, pero el coseno cuadrado es un cuarto. Ahora si lo paso hacia allá, quedan 3 cuartos. Ahí sí. ¿Entiendes? Sí. Entonces, ahora podemos reemplazar esto directamente acá. Entonces, digo que la velocidad para ese punto, esa condición, o sea, la velocidad para x igual a d medios es menos d, cálculo omega en la parte A, por raíz de 3 cuartos. ¿Ah? Eso ya te podría decir. Sí. Ya. ¿Se entendió entonces? Bien. Inmediatamente después de retirar el resorte derecho, determine la nueva fuerza restauradora y la frecuencia angular. ¿Ya? Exacto. Hay que sacarlo de nuevo. A ver qué borra. Ya esta parte queda atrás. Y ahora nos dice, ¿no? Entonces, determina la nueva fuerza restauradora. ¿Que ahora cuál sería? Si se le quita un resorte, Ah, pues, entonces ahí nos queda al tiro decimos eso. Esta es la nueva E2 del problema. ¿Ya? Desde que ahora se quitó una fuerza, entonces en vez de dos son uno. Digo un resorte. Y la nueva frecuencia angular es, ¿ya? Exacto. Y ahora dice, explique la posición y la velocidad inicial del nuevo movimiento. ¿Ya?
Ya, ¿cuál sería la posición inicial del nuevo movimiento? Que es cuando saco justamente cuando saco el resorte, el enunciado me decía que era en d medios. Perfecto. ¿Y cuál era la velocidad en ese mismo punto? ¿Cuál era la velocidad cuando eso era eso? Ahí está. Habíamos calculado antes. ¿Ya? ¿Sí? Y ahora entonces estamos con esa parte. Nos dicen, escriba el nuevo movimiento de la forma. Ah, ya. Escriba el movimiento de la forma. ¿Ya? Ya, entonces ahora nos dicen, esta es nuestra solución, nos dan ellos la solución. Ya conocemos omega, pero nos dice determine la amplitud A y la fase inicial phi. ¿Ya? Entonces, aquí era lo que les dije, cómo calculamos esas cosas. ¿Ya? Para sacar pico de modelo dos veces. ¿Dos veces? ¿Por qué? Para así dejarlo en cero y saber si la va a salir más explicando, pero es como para decir, ah, ya, la velocidad es tanto. ¿Ya? Hay otra forma. Cuando queremos calcular esas dos cosas, siempre vamos a usar nuestras condiciones iniciales. ¿Ya? Nuestras condiciones iniciales va a ser una posición inicial y una velocidad inicial. Con dos condiciones iniciales podemos encontrar esas dos incógnitas. Por ejemplo, la condición inicial evalúa el x, ya, a coseno en tiempo cero, por lo tanto sería eso. Tengo una ecuación. Ahora evalúo la segunda, que sería la velocidad, tendría que derivarla. Y la evalúo en este mismo tiempo cero, pero ya sé cuánto vale. A omega menos de phi. ¿Sí? Revisar algo de antes. Ah, sí. Entonces, ahora, por ejemplo, voy a trabajar esto un poquito. Se va eso, se va eso. Y ahora lo que voy a hacer, aún sigo teniendo las dos incógnitas en ambas ecuaciones, voy a dividir eh, esta en esa. ¿Ya? Entonces, si la divido, me quedaría. La estoy dividiendo para sacarme lo A, básicamente. Entonces, si la divido, me quedaría tangente de phi menos. Y a este lado. Pero, ¿por qué hay más menos aquí? Sí, no estoy seguro si se me hace yo. Sí, está ahí. Ahí se van los menos también. Eh, y me quedaría la división de esto dividido en eso. Ahí de 3 4 ¿ya? Por lo tanto, voy a seguir aquí. La tangente de phi sería igual a eh, so- y 2 raíz de 4. Entonces, si yo quiero phi sería tangente a la menos uno o arco tangente de raíz de 3. ¿Ya? ¿Se entiende eso? Entonces, si utilizamos las condiciones iniciales, nos dio dos ecuaciones y ahí es resolver el sistema de ecuaciones. ¿Ya? Y ahora
para encontrar A, utilizamos esa misma condición. De medios es igual a coseno de arco tangente, que podríamos evaluarlo. No sé si van a tener que usar calculadora para estos problemas o dejar expresado todo, ¿no? A preguntar eso. Coseno de arco tangente de raíz de 3. Ahí estamos validando. ¿Ya? ¿Eso es bitercio? Ah, ya. ¿Y el coseno de bitercio? ¿Este es bitercio o...? Ese era el cotangente de raíz de 3 implicación. Ah, ya. Y ahí faltaría el coseno de bitercio y ahí está. Pero La raíz de 3 cambió. ahí está. Y faltaría la F, no, compare la amplitud con la frecuencia angular de antes. Ya, vamos a ver cuánto da eso. Para compararlas mejor. Creo que da esto. ¿Ya? Entonces, ¿qué podemos decir? Si las comparamos a la anterior recuerden que era A igual a D. Pues ahí lo que podemos decir es que la amplitud creció al retirar el resorte y eh, ¿por qué creció? ¿Por qué creen que al retirar un resorte crecería la amplitud? ¿Qué cosa? Oye, ¿sabes? Exacto. Antes había como más apoyo, más fuerza apoyando ahí, o restringiendo el movimiento. Entonces ahora como es solo uno, obviamente restringe un poco menos y se oscila un poco más. ¿Ya? Eso. A ver, igual quedan 10 minutos. Ya, ¿qué prefieren? ¿Terminar aquí o empezar con este? ¿Seguir? ¿Quedan 10 ¿O están cansados? No, yo creo que se alcanza a plantear, pero no va a ser entero. Pero ya vamos a hacer. Ya, una masa M cuelga de un resorte vertical ideal. ¿Ya? Ahí. Al alcanzar el equilibrio, el resorte se ha estirado a una distancia d con respecto a su longitud inicial. O sea, si tenemos que su largo natural es este, y se estira a una distancia d, ahí está su punto de equilibrio. Ya. ¿Por qué creen que pasa esto? ¿Por qué me dicen está ahí en su punto de equilibrio siendo que el está más estirado de su largo natural? El tema de la gravedad. Exacto. La gravedad entonces desplaza ese punto de equilibrio y eso es lo único diferente entre los dos. Prácticamente se desplaza el punto de equilibrio y todo lo demás funciona igual. ¿Ya? Eh, Ya, desde esta posición de equilibrio, además se desplaza una distancia adicional A hacia abajo. ¿Ya? Entonces, si ahora yo esto lo tomo y lo muevo hasta A, una distancia A de ahí, y lo suelto, ese es mi tiempo inicial. ¿Ya? Entonces, me dicen, utilizando G y D, determine la frecuencia angular y el periodo. O sea, en términos de G y D, determine el periodo y la frecuencia.
¿Ya? ¿Alguna idea acá? BCL y internas superiores. ¿Ya? Bien. BCL sería hacia acá y hacia acá. El resorte quiere siempre comprimirse, volver a su largo natural y el peso está tirando un poco hacia abajo. Entonces la suma de fuerza sería eh, menos mg más... No, eh, vamos a poner el positivo hacia acá. X menos KX. ¿Ya? Entonces, si tenemos eso, ¿cómo calculamos omega? Pero le volvemos a pasar por lo mismo. Y voy a pedir que no pese a hacer eliminación. Ya. O sea, si dimos la segunda ley, ¿ya? Podría cambiar. Ya, aquí el problema es que no sé si esto entra a ser forzado. Ya, no estoy seguro, pero puede ser que cuando hay otra fuerza presente, este entra a ser un movimiento armónico simple o forzado, ¿ya? Pero bueno, no nos vamos a centrar en eso, porque aún no lo vemos. Pero sí, queremos calcular omega, y para calcular omega podríamos, y en términos de G y D. Entonces aquí igual tenemos estas variables. Entonces lo que podríamos hacer inteligentemente es recordar cómo es la aceleración en un punto de equilibrio. ¿Ya? ¿Cómo hay aceleración en un punto de equilibrio? No, no hay. Entonces recuerden que había en los máximos y en los mínimos, pero en el punto de equilibrio no. Entonces yo voy a ponerme en el punto de equilibrio. Entonces la aceleración ahí es cero. Por lo tanto, voy a quedarme con que mg en ese punto es igual a x. Entonces, eh, y en ese punto, x, en el punto de equilibrio, eh, podría tomar, si tomo un sistema, por ejemplo, eh, acá, como x0, como el largo natural del resorte. Ah, no, perdón. Recuerden que esa es la compresión del resorte. Entonces, ¿qué tanto está comprimido el resorte? Dep, en ese punto de equilibrio. ¿Ya? Entonces, ahora si yo despejo acá, mg, k, eh, ahí tengo cuánto vale k. ¿Ya? Porque recuerden que siempre en la frecuencia queda en función de k. Por eso es que despejo k. ¿Ya? Y ahora vamos a indexarlo. Eh, entonces, básicamente, eh, lo único que está cambiando acá, en este problema, sería eh, el K, porque está como esta influencia hace que no quede solamente... Bueno, igual yo lo quiero expresar en estos términos. Entonces, si yo tomo la frecuencia angular típica, sería de esta forma. Que era lo que siempre obteníamos. Como un movimiento armónico simple, voy a saber que es de esta forma.
¿ya? Porque si yo dejo esto, va a quedar así. Más, menos, digo, más a m, x, m, y, ¿ya? Les dije que eso es como una fuerza extra, que así se suele despejar. No afecta en el resultado de la EDO porque es una constante más, pero esto es la frecuencia, ¿ya? Entonces, por eso la escribo así y la reemplazo en términos de G y D como se pedía. ¿Ya? ¿Me entiendes? Esa es la idea. ¿Ya? Y bueno, ahora nos dicen tomando x0 la posición de equilibrio. Ya, o sea, en este punto tenemos x igual 0. Y el sentido positivo hacia abajo determine la función x de t que describe el movimiento. ¿Ya? Entonces aquí nuevamente, como tenemos esta componente básicamente nos afecta a lo que habíamos hablado, entonces nuevamente podríamos disponer, por ejemplo, si quisiéramos cambiar, podríamos usar esta solución para cambiarla. Entonces digo que esa es mi solución y entonces ahora tendría que usar las condiciones iniciales para encontrar estas cosas. eh, y tendría que usar esta condición inicial que es su posición inicial es A, porque me dice que en el enunciado, no sé, bueno, no sé si lo recuerdan, esto se estira y ahí va a ser el tiempo cero. ¿Ya? Entonces la posición inicial sería A y la velocidad inicial sería cero, porque parte del reposo, si no mal recuerdo. Entonces aquí le estoy probando otra de las soluciones conocidas, para que vean que igual se puede hacer por ahí. Entonces ahora yo digo, ya, si evalúo eso, me quedaría eh, A igual a esto evaluado en t igual 0, quedaría C1 y eso se va a 0. O sea, ahí al tiro obtengo C1. ¿Ya? ¿Se entiende eso? Si evalúo t igual 0, el seno de 0 es 0 y esto es el coseno de 0 es 1. Por eso me queda C1. Y ahora tendría que evaluar la velocidad, que sería menos C1 seno de omega t, y esto sería C2 coseno de omega t. Ah, y me faltan los omega. Omega y omega. ¿Ya? Y si yo evalúo esto, digo que 0 es igual a t igual 0. Entonces el seno se va, me queda C2 por coseno de omega t por... Y esto no puede ser 0 porque... Ah, no, perdón. Esto era 1. 1. Omega no puede ser 0 porque ya lo encontramos antes, por lo tanto, C2 es 0. Por lo tanto, nuestra función queda solamente así. ¿Entienden? Entonces, para que vean que también se puede usar esta forma de o como solución de la ecuación de movimiento armónico simple. Y aquí usamos las condiciones iniciales para encontrar las constantes, estadio cero, estadio A. ¿Ya? Ese es como el resumen. Ya, y ahí faltó la parte C, pero va a estar en la... Ah, pero igual era directa. Determine la rapidez máxima y indique en qué posición ocurre. ¿Ya? Recuerden que ocurre, ¿en qué posición ocurría la velocidad máxima? Ahora bien máxima. Bien. Entonces ahí cosa de calcular. Lo vamos a hacer al tipo. B max, entonces era menos A. Sería, esta es la derivada, perdón.
la derivada de esto sería menos A omega menos omega t sería menos, por lo tanto la rapidez máxima sería A por omega, ¿ya? Como lo habíamos visto. Y eso es todo, ¿ya? Si tienen más dudas pueden escribir o preguntarme ahora, no hay problema.